Luego de que el mundo fuera destruido por un ataque nuclear y que un grupo armado se llevara a su padre, una chica decidirá salir de su refugio a la superficie para rescatarlo, descubriendo un mundo bastante extraño que le hace entender que toda la historia que le enseñaron en su burbuja era una mentira. Ahora sí, la serie comienza en el año 2077, muy parecido a los 50s o 60s, con un vaquero realizando su show durante una fiesta infantil, en la cual los adultos, a la vez que se burlaban de él, trataban de evitar un poco las noticias. Y es que al parecer el mundo no iba tan bien como lo parecía, tanto así que mientras se alistaban para irse, el vaquero y su asistente se dan cuenta de un ataque del cual al parecer no había escapatoria, siendo solo algunas personas las que tuvieron la posibilidad de encerrarse en sus búnkers. 219 años después de esto, conocemos a Lucy, una habitante de los refugios quien, como solo quería conocer al hombre ideal y casarse, pues se encontraba realizando una entrevista necesaria para ser candidata, algo que gracias a sus múltiples habilidades terminó consiguiendo, preparándose inmediatamente para conocer a su futuro esposo, el cual por las reglas de los refugios tenía que ser de alguno otro, siendo que cuando este llega proveniente del 32, tras casarse la nueva pareja no pierde el tiempo para ir a celebrar. Sin embargo, para la mala suerte de Lucy, no todo era tan bueno como parecía, y es que luego de que su hermano descubriera que el refugio 32 era un desastre, Lucy se da cuenta que su supuesto esposo proviene de la superficie, comenzando entonces una difícil pelea de la cual apenas si logró salir con vida, siendo que al salir simplemente ve como todo su refugio estaba bajo ataque, uno que solo terminó cuando su padre aceptó ir con ellos a cambio de que los dejaran en paz. Por otro lado conocemos a Maximus, un soldado quien, debido a que no era el más duro, pues era constantemente molestado por sus compañeros, teniendo únicamente como aliado a su amigo Dane. Mientras se encontraba en clase recibiendo una nueva humillación, de la nada los meros de su ejército aparecen sorprendiendo a todos los estudiantes, y es que su visita se debe únicamente a que su amigo Dane fue seleccionado para ser el escudero de uno de ellos, algo que por alguna razón a Maximus no le agradaba del todo, aunque esto termina cambiando sospechosamente debido a que al amanecer Dane se terminó lastimando el pie, y es que alguien le había puesto un cuchillo en su bota, y como obviamente Maximus era el principal sospechoso, pues lo terminaron enviando con sus superiores. Volviendo al refugio luego de que todos se curaran como pudieron y limpiaran lo mejor posible, al estar preocupada por su padre, Lucy decide proponer enviar una pequeña expedición a la superficie para salvarlo, algo que rápidamente fue denegado por el simple hecho de que nunca antes alguien en su refugio ha abierto las puertas, debido a que lo consideran bastante peligroso. Sin embargo, como esto no iba a detener a la chica, a pesar de la negativa de todos, esta puso en marcha un pequeño plan con sus aliados más cercanos para salir sola del refugio, haciendo la promesa de volver con su padre. Sin esperar que nada más salir, un mundo posapocalíptico la terminaría sorprendiendo. Como los meros de la organización tenían bastantes sospechas acerca de que Maximus fue el responsable de lo que le pasó a Dane, estos comienzan un interrogatorio para averiguar sus motivos para pertenecer a la hermandad. Sin embargo, cuando este menciona que solo quiere vengarse de los que le hicieron daño en el pasado y lo agradecido que está con ellos, su jefe termina dando la orden de que él será el reemplazo de Dane, convirtiéndose así en el nuevo escudero. Luego de que su amigo le mencionara que confía en que él no fue el culpable y que le hicieran su ritual de iniciación, Maximus inmediatamente parte a su primera misión, la cual consistía simplemente en capturar a un tipo sospechoso y a su mascota, sin esperar que mientras viajaban, como su patroncito Titus era un tipo bastante arrogante, pues decidió bajarse a medio camino nada más para estirar las piernas, aterrizando en un lugar que pintaba para ser un poco peligroso. Esto mientras unos cazarrecompensas despertaban al vaquero del inicio, nada más para que los ayudara a encontrar al mismo sospechoso, aunque esto no resultó como esperaban. En algún otro lado del mundo, ya que todos hablan del sospechoso, conocemos al Dr. Wilson, un científico quien en su laboratorio llevaba a cabo una investigación en perros, de los cuales al final seleccionó a una que le parecía muy especial, a la cual prácticamente crió fuera de las reglas, llevando a cabo diversos experimentos durante toda su vida mientras se encariñaba de ella, sin esperar que cuando fue atrapado, esta perrita lo terminó defendiendo, siendo esa la razón por la que decidió escapar, convirtiéndose así en el hombre más buscado. Luego de vagar por el desierto como no conocía los peligros del mundo, al caer la noche Lucy decidió prender una fogata para descansar calientita, cuando de momento unos extraños ruidos la despiertan, siendo estos ni más ni menos que el Dr. Wilson y su acompañante, los cuales después de defenderla de las cucarachas evolucionadas, le explican un poco sobre los peligros que se puede encontrar, advirtiéndole que como ella viene de un refugio, pues lo mejor sería que volviera a su lugar seguro. Sin embargo, como esta menciona que no planea regresar sin su padre, el doctor decide dejarla sola, aunque no sin antes darle algunos tips de supervivencia. Debes aprender
aprender a no encender fogatas de noche. Mientras atravesaban el bosque al llegar a una especie de asentamiento, como Maximus se da cuenta que el doctor pasó por ahí, el arrogante Titus lo termina enviando a una cueva para investigar, de la cual escucharon un ruido bastante atemorizante, sin esperar que a pesar de que él se adentró más, Titus sería el objetivo del ataque, y es que un oso mutante inicia una pelea con él, dejándolo bastante dañado, siendo Maximus su salvador. Como el arrogante de Titus no sabe dar las gracias, a pesar de todo lo que su escudero hizo, este comienza a recriminarle por no ayudarlo antes, amenazándolo incluso de que debido a eso lo van a colgar cuando regrese. Sin embargo, como no era muy inteligente y le dijo todo esto antes de que Maximus lo curara, pues su escudero prefirió esperar a que el destino decidiera lo que pasaría, poniéndose entonces la armadura y convirtiéndose prácticamente en lo que siempre quiso. Luego de rechazar una propuesta de matrimonio, al llegar al asentamiento más cercano, Lucy se sorprende por todas las cosas y personas del lugar, quienes por cierto solo le ignoraban cuando preguntaba por su padre. Sin embargo, al llegar a una tienda, cuando menciona el nombre de Moldaver, la encargada simplemente se molesta y le advierte que tiene que volver a su refugio, haciéndole ver que la realidad de estos es que simplemente funcionaron como un lugar en el que los ricos se pudieron proteger, mientras que al resto de la humanidad solo le tocó sufrir. Al salir decepcionado del lugar, Lucy nuevamente se encuentra con el doctor y su mascota, quien otra vez le advierte que debe volver cuanto antes a su refugio, mostrándole además que sabe a lo que ellos se dedican y todo lo que les enseña. Sin embargo, cuando la viejita sale para recibirlo, de la nada el ghoul aparece para llevárselo, iniciando así una pelea en el lugar por ver quién se quedaría con el doctor. Aprovechando la distracción, Lucy decide entrar a la tienda de la viejita para investigar más acerca de Moldaver, descubriendo que esta al parecer era una de sus clientas, aunque antes de que investigara más, como escuchó que el ghoul ya había despidido a la perrita, al ser criada con un sentido de justicia, Lucy decidió dejar sus cosas para ir a ayudar al doctor, sin esperar que a pesar de que le dio toda una plática sobre moral, a primera vista lo que le hizo a este hombre parece injusto, y me veo obligada a intervenir. como se equivocó de arma, pues ahora ella también estaba en peligro, a menos hasta que de la nada Maximus aparece para defenderle, pidiéndole que proteja al doctor mientras él se encarga del ghoul. Luego de que le instalaran un nuevo pie, como la clienta a la que le tenían que llevar al doctor es Moldaver, la viejita le termina pidiendo a Lucy que sea ella quien lo lleve, ya que básicamente esta es la única forma que tendrá para acercarse a ella, por lo que después de pensarlo un poco, al final accedió a hacerlo, decidiendo escapar mientras Maximus recibió una paliza por parte del ghoul, quien por cierto al final se compadeció de la perrita y la terminó salvando. Como el doctor estaba consciente de que por su estado no llegaría hasta Moldaver y sabiendo que muchos lo quieren atrapar, este tomó la decisión de desvivirse para que todo le sea más sencillo a Lucy, y es que según esto lo único que importa de él es su cabeza, por lo que le pide que se la quite para llevarla, ya que si lo consigue incluso podría cambiar el mundo, aunque al final solo la deja con la duda del por qué conocía su apellido. Volviendo en el tiempo a la historia del ghoul, pues resulta que este era un actor de películas western, el cual tenía una familia que lo quería bastante, pero eso lo dejamos para después, y es que regresando al futuro, este simplemente se sorprende al ver que Lucy sí hizo lo que el doctor le pidió, por lo que ahora ella es el nuevo objetivo de su cacería. Luego de que Lucy continuara su camino y le pusiera un rastreador a la cabeza por si las dudas, por otro lado, mientras Maximus reparaba el traje, de la nada la estación comienza a contactarlo pensando que este era el caballero Titus, siendo que al no quedarle de otra porque sabía que si no lo desvivirían, Maximus decidió fingir ser él, aunque al final solo terminó empeorando todo debido a que planeaban enviarle un nuevo escudero, por lo que lo único que se le ocurrió fue desconectarse de la conversación y continuar reparando el traje con la ayuda de los locales, quienes por cierto aprovecharon que lo había dejado solo para comenzar a desvalijarlo, teniendo entonces que enfrentarse a ellos en una dura batalla para recuperarlo. Sin embargo, cuando al fin lo consiguió, de la nada se da cuenta que su nuevo escudero ya había llegado, siendo que al darse cuenta que este era el tipo que le hacía bullying en la academia, Maximus simplemente decidió disfrutarlo. Limpia esto. Recibiendo la noticia de que Titus no es el único a quien le encargaron al doctor. Mientras continuaba su viaje y conocía el mundo, Lucy de la nada es atacada por una criatura proveniente del lago, la cual incluso le termina robando la cabeza, por lo que al no quedarle más opción decide meterse para recuperarla, sin esperar que de momento el ghoul aparecería para quitársela, sorprendiéndose al enterarse de que la chica ya no la tenía. Todo esto mientras su hermano y su amigo eran castigados por haber ayudado a Lucy a escapar y Maximus seguía el rastro del doctor. Como no tenían otra manera
manera de recuperar la cabeza, al Ghoul se le terminó ocurriendo la idea de usar a Lucy como carnada para hacer salir a la criatura, algo que para su suerte resultó, comenzando entonces una pelea con este ajolote mutante, aunque solo terminaron perdiendo las medicinas del Ghoul y sin conseguir su objetivo. Mientras le daban mantenimiento y conversaban un poco, Maximus se entera que su escudero y todos los que le hacían bullying realmente no lo consideraban una mala persona, y es que solo lo molestaban debido a que como ellos también sufrieron acoso cuando eran los nuevos, pues justo con Maximus les tocó ser los mayores, o sea que básicamente esta era una tradición de la academia en la que los grandes molestaban a los pequeños, aunque ahora que supuestamente Maximus ya no está, pues se siente culpable y triste de que él no pudo continuar con la tradición. Como la gente del refugio no tenía idea de todo lo malo que pasa en el mundo, a los líderes se les ocurrió la brillante idea de reintegrar a la sociedad a los que les hicieron daño, algo que a muchos de los integrantes les pareció correcto, postulándose incluso a ayudar. Sin embargo, obviamente había cierto grupito que no estaba de acuerdo, quienes comandados por Norm, el hermano de Lucy, propusieron que lo mejor sería acabar con ellos, siendo una idea que la mayoría desechó, al menos hasta que de la nada un técnico aparece para darles la noticia de que solo les quedan 2 meses de agua, tiempo que incluso todavía podía reducirse si continúan manteniendo a los prisioneros, haciéndoles ver que la idea de Norm ya no se ve tan mal. Al llegar al lago, como Maximus se percató que la pelea estaba dentro, tratando de ser un buen caballero a diferencia de Titus, decide ponerse al frente y mandar a su escudero a protegerse, siendo así que esta dupla inicia un enfrentamiento con el ajolote, la cual ganan gracias a que hicieron que vomitara, recuperando incluso la cabeza del doctor. Luego de enseñarnos que en el pasado él había hecho comerciales para la empresa que construyó los refugios, como el Ghoul pensaba que todavía tenía tiempo para recuperar la cabeza, mientras buscaba más medicina, este decidió castigar un poco a Lucy por su error, mostrándole cómo la radiación ha cambiado al mundo y a las personas, siendo que si los afectados no consumen la medicina, al final se terminan convirtiendo en unas bestias incontrolables, por lo que entre ellos prefieren desvivirse para obtener recursos. Sin embargo, como a Lucy esto no le parece correcto, luego de que el Ghoul le explicara que así es este mundo, al final la pone a cocinar. Después de que una de las líderes del refugio prácticamente le dé su consentimiento a Norm para hacer lo que cree conveniente porque vio que los otros de plano no daban una, volviendo con Lucy, esta se termina sorprendiendo debido a que el Ghoul solía consumir agua con radiación, lo que prácticamente le hace entender que si quiere sobrevivir en ese mundo tiene que recurrir a hacer cosas que en su refugio consideraban peligrosas, lo que le hace comenzar a volverse salvaje, aunque esto solo provocó que perdiera un dedo. Continuando con su excursión, al Ghoul se le ocurrió que era buena idea vender a Lucy a cambio de su medicina, siendo algo que a esta la sorprende bastante, y aún más porque dentro del lugar su comprador decide curarla con el único fin de quitarle todos sus órganos. Luego de que Norm se enterara que había algo muy extraño con el refugio del que los atacaron, este fue a ver a Chester para que lo acompañara a investigar, descubriendo que lo que les había pasado a ellos no era reciente, siendo que al parecer los culpables fueron ellos mismos, lo que les hace tener muchas preguntas, comenzando con el qué fue lo que provocó que se volvieran locos, llevándose la mayor sorpresa de todas al descubrir que las puertas fueron abiertas desde afuera por nada más y nada menos que su propia madre. Al despertar lista para su operación, como Lucy obviamente no quería perder la vida ahí, esta se las terminó arreglando para escapar destruyendo al robot, sobre todo porque creía que sería buena idea usarlo como rehén, aunque al ver que a sus jefes esto no les importaba, es como si tuvieras de rehén a un aire acondicionado. Los terminó amenazando con desvivirlos si no liberaban a todos, algo que al final no fue tan buena idea, y es que como algunos ya tenían mucho tiempo sin la medicina, prácticamente provocó un pequeño ataque zombie del que apenas si pudo escapar, lo que le hizo entender que todo lo que aprendió dentro del refugio sobre la moral y esas cosas no le servirían de nada en este nuevo mundo. Sin embargo, al salir del lugar, aprovechando que el Ghoul ya estaba por convertirse, Lucy decidió darle las medicinas para demostrarle que se podía ser buena onda a pesar de todo, lo que al parecer dejó pensando al Ghoul en su pasado. Volviendo con Maximus y su escudero mientras celebraban su gran victoria, como este sentía que ya había más confianza, pues decidió que era gran momento para revelarle la verdad. Sin embargo, como su escudero no se tomó para nada bien la noticia, ahora lo que le quedaba era deshacerse de él, algo que para su mala suerte no consiguió, y es que no contaba con que este tenía una llave que congelaba la armadura, la cual le dio la oportunidad de dejarlo ahí para ser él quien entregara la cabeza con la idea de ser
recompensado por su gran trabajo. Al ser encontrado por Lucy, como esta no había olvidado lo que hizo por ella, obviamente decidió devolverle el favor, aunque como también ya se estaba aprendiendo las mañas de este nuevo mundo, Maximus, al ver que la chica ya estaba contaminada, le ofreció las medicinas como intercambio para ser liberado, lo cual resultó ser lo correcto, ya que nada más salir, Lucy se terminó desmayando. Mientras Norm y Chester descubrían que al parecer los del refugio 32 intentaron entrar al 31, al despertar Lucy y Maximus comienzan a platicar de sus orígenes, y es que incluso muchos en la superficie pensaban que en los refugios solo había monstruos encerrados, por lo que luego de generar un poco de confianza entre ambos, como Lucy sabía que él también buscaba la cabeza, esta decide proponer formar una alianza para recuperarla, pidiendo a cambio que le ayuden a salvar a su padre, comenzando así la cacería del escudero. Aunque nada más llegar a un puente, la pareja se terminó topando con unos tipos sospechosos, los cuales simplemente le dieron una nueva lección a Lucy acerca de que no podía confiar en nadie, siendo que para su buena suerte, como Maximus estaba con ella, este la terminó salvando a pesar de que lo alcanzaron a herir, por lo que le explica que en el mundo hay muchos locos que se dedican a comer personas. Luego de que Norm descubriera que en algún punto de la historia su padre fue supervisor de los 3 refugios implicados, tras unas nuevas elecciones el chico decidió que el siguiente paso era buscar entrar al refugio 31, del cual por cierto la amiga de Lucy provenía, teniendo una actitud bastante extraña cuando Norm le preguntó sobre esto. Al enterarse que mucha gente tuvo vidas un poco normales después de la guerra, Lucy comienza a sentirse molesta debido a que ella le enseñaron que todos los sobrevivientes estaban en los refugios, teniendo como único propósito en la vida repoblar la tierra cuando todo fuera seguro, por lo que esta noticia simplemente le hizo ver que mientras ellos vivían tranquilos adentro, los demás sufrieron bastante, siendo esta la parte de la historia de la que ellos no tenían idea, llevándose una nueva sorpresa cuando Maximus le revela que él es un sobreviviente de los ataques. Debido a que la herida no era tan leve como pensaban, Maximus comenzó a sentirse bastante débil, por lo que antes de ir por la cabeza, la pareja decidió desviarse un poco para ir a buscar medicinas, sin esperar que como iba acompañado por la inocente Lucy, esta lo terminaría metiendo en problemas nuevamente, siendo que al despertar, extrañamente se encontrarían adentro de un refugio, en donde a pesar de que curaron a Maximus, también los tenían encerrados como sujetos de prueba sin que ellos lo supieran, aunque rápidamente se dan cuenta que hay algo bastante extraño en el lugar. Volviendo al pasado, como el Ghoul fue quien promocionó los refugios, nos muestran que esto le terminó trayendo problemas con muchas personas, comenzando así a perder trabajos ya que él solo veía por sus propios intereses, aunque nuevamente dejamos esto para después, y es que al despertar de su siesta, el Ghoul fue noqueado e inculpado por todo lo que pasó con el robot y los zombies, siendo llevado al desierto mientras recordaba un poco que como su esposa trabajó en la compañía para la que hacía comerciales, pues sabía sobre que no todos los refugios eran seguros, algo que él tuvo que entender a la mala, y es que incluso lo molestó debido a que las reglas que se plantearon para los refugios prácticamente les quitaban la libertad por la que fue a la guerra a pelear, pero como su esposa sí sabía bastantes cosas sobre que el ataque nuclear era inminente, al final lo hizo entrar en razón de que debía hacer lo necesario por entrar al refugio que ella quería. Preocupada por lo que sucedía, Lucy decidió ir a hablar con el supervisor para descubrir los secretos del refugio, dándole una gran sorpresa a la menos clasista cuando se entera que este también es proveniente de uno. Ah, ¿usted es de aquí? Siendo que al parecer en ellos les enseñan a ser así, ya que el supervisor tampoco le agradaban del todo las personas de la superficie, pero como en su refugio tenían unas costumbres distintas, pues ellos sí aceptaban refugiados, aunque también tenían un secreto más grande, y es que nadie quería hablar acerca del nivel 12, el cual estaba prohibido. Como Maximus se dio cuenta que ya le habían llevado su armadura, este decidió colarse entre el refugio para encontrar una fuente de poder con la que la pudiera activar, sin esperar que al ser descubierto, sospechosamente una de las encargadas solo le entregó unas llaves de su habitación para que se pudiera ir a descansar. Al llegar con el jefe, este se encontraba molesto debido a que piensa que el Ghoul fue quien acabó con su laboratorio, siendo que este sabía que sigue vivo simplemente porque busca a su hija, pero como solo lo llevaron para demostrar que nadie debía quedar impune tras cometer crímenes, pues decidieron que lo iban a desvivir, sin esperar que no resultaría como lo planearon, ya que el Ghoul se liberó fácilmente, simplemente para preguntarle al jefe sobre Moldaver. Mientras Lucy se daba cuenta que la historia que le enseñaban en ese refugio era diferente a la que le enseñaron a ella, de la nada todos comienzan a salir debido a una tradición de la superficie, la cual no era tan bonita como ella esperaba, y es que básicamente le rendían tributo a Moldaver, mostrándonos además que el Ghoul ya la había conocido en el pasado, con quien incluso tuvo desacuerdos debido a que no compartían los mismos ideales. Sin embargo, cuando intenta ir a advertirle a Maximus sobre esto, como él ya estaba fascinado con la comodidad del lugar, pues ya no quería irse, por lo que no le queda más que ir al nivel 12 para conocer los secretos del refugio, descubriendo que básicamente
básicamente ahí se dedicaban a experimentar con personas, siendo atrapada instantes después. Luego de que el ghoul le realizara una visita a una familia para descubrir la ubicación de Moldaver y que nos muestran que ya no le caía bien básicamente porque en el pasado lo hizo dudar acerca de su esposa, volviendo con Lucy mientras la interrogaban, decidieron ponerle videos con los que le hacen darse cuenta que las criaturas mutantes del mundo fueron creadas mediante experimentos humanos hechos por los residentes de los refugios, siendo que como provocó un pequeño disturbio, pues obviamente tiene que ser castigada. Al darse cuenta que se estaban llevando a Lucy, Maximus decidió dejar su programa en pausa para ir a salvarla, sin esperar que realmente su castigo no era tan malo, y es que únicamente la habían sentenciado a ser desterrada a la superficie. Pero como esto no lo sabía el chico, pues fue a robar la fuente de poder que necesitaba para su armadura solo para instantes después iniciar una carnicería en el refugio, la cual termina hasta que Lucy le explica todo, obligándolo incluso a devolver la fuente de poder. Además, como ya habían entrado en confianza, Maximus decidió revelarle su secreto. Pasándonos a otra parte, ahora con el escudero, como este ya había recorrido una gran distancia lastimado, al llegar a una gasolinera decidió que era momento para descansar. Sin embargo, como se dio cuenta que la perrita también quería la cabeza, pues simplemente se deshizo con ella para continuar por su cuenta. Mientras atravesaba el desierto, de la nada el chico se terminó topando con un tipo al que previamente Maximus había salvado cuando recién probaba la armadura, el cual luego de sorprenderse por el paquete que lleva, decide llevarlo a su casa mencionándole que es doctor, siendo que luego de demostrarle que no le tenía confianza, al final terminaron haciendo un intercambio en el que si el supuesto doctor lo curaba, él le daría el núcleo de Titus, algo que si bien en un principio resultó, el doctor le dejó una pequeña indirecta acerca de lo que le hizo. Hay mucha radiación en ese lugar. Pero ya no tienes que preocuparte por eso, ¿verdad, amiguito? Luego de que Norm y Chester se sorprendieran porque el refugio 32 ya no estaba como lo habían visto y que alguien estuviera desviviendo gente dentro de su refugio, la nueva supervisora tomó la decisión de separar a los que restaban entre los dos refugios, supuestamente con el propósito de que los recursos se dividan y así poder sobrevivir ante la crisis. Pero como Norm obviamente sospechaba bastante acerca de este movimiento, este fue a ver a Chester para que lo ayude a continuar investigando, sin esperar que sería rechazado debido a que él solo quería iniciar de cero y hacer como si nada hubiera pasado. Como al parecer todos seguían el mismo camino, el ghoul terminó llegando a la gasolinera en donde se da cuenta de lo que le hicieron a la perrita, tomando la decisión de llevársela ya que ambos querían la cabeza, mostrándonos un nuevo flashback acerca de cómo fue que comenzó a espiar a su esposa. Al llegar a la radio, el escudero inmediatamente le llama a su base para que lo recojan. Sin embargo, mientras esperaba, pues los primeros en llegar con él fueron Lucy y Maximus, quienes luego de darse cuenta del pésimo tino del chico, por accidente provocaron que este fuera atravesado por una trampa, llevándose tremenda sorpresa al darse cuenta que esto no le hacía nada, lo cual pues tenía bastante que ver con la medicina que le pusieron, y es que ahora el tipo se había convertido en un ghoul. Así que como la hermandad ya estaba cerca, sabiendo que ahora el escudero también sería desvivido, Maximus tomó la decisión de sacrificarse entregando una cabeza que no era mientras los demás escapaban, ganándose un gran premio gracias a esto. Volviendo a los refugios estando a punto de la separación, Norm y Chester comienzan a notar que muchas cosas raras estaban pasando, y es que prácticamente el acatar las decisiones era voluntariamente a fuerza, por lo que aprovechando que todos se estaban despidiendo, Norm decidió ir a la oficina de la supervisora para investigar, descubriendo que al parecer esta era una espía del refugio 31, al cual consiguió entrar gracias a unas pequeñas mentiras. Luego de ser rescatado por otros tipos con armadura, al llegar a un cuartel de la hermandad y reunirse con su jefe, Maximus le entrega la cabeza falsa. Sin embargo, como ya muchas desgracias estaban relacionadas con él, pues tomaron la decisión de desvivirlo, aunque al final fue salvado por su amigo Dane, quien consiguió persuadir al jefe para que lo perdonara, más que nada porque debido a su valor lo consideraban como un buen candidato para ser su mano derecha, dándole como prueba el llevarlos hasta la cabeza. En un nuevo flashback del ghoul podemos ver que como su esposa entró a una junta muy importante con inversionistas, él decidió continuar espiándola, siendo que ahí fue cuando se enteró que el proyecto de los refugios era simplemente un experimento con el que se buscaba eliminar a una gran cantidad de personas, teniendo entre todos ellos 3 refugios que estuvieran interconectados y que pudieran ser controlados a su manera, siendo que para que todo esto fuera viable pues necesitaban que alguien destruyera el mundo, así que sí, esta empresa fue la responsable de las bombas. Además, cuando Lucy por fin llega a la guarida de Moldaver y se reencuentra con su padre, como la doñita tenía ganas de hablar, después de sacar lo que ocupaban de la cabeza del Doc, comienza a contarle la historia de su padre, dándole la gran sorpresa de que muchos de los supervisores como Betty o él formaron parte de Vault-Tec, algo que el ghoul ya sabía y de lo que Norm también se entera. Sin embargo,
embargo, esto no es nada, y es que también le revela que su madre ya había salido del refugio antes, y es que cuando se enteró que algo no andaba bien con su padre decidió escapar, aunque inmediatamente fue perseguida, haciéndola ver que todo lo que sueña del mundo en realidad sí pasó. Luego de mencionarle que lo que le entregó es una fuente de energía ilimitada con la que planea restablecer el mundo y mostrarle que el ghoul que tienen cerca es su madre, al ver el cambio de actitud de su padre cuando le pidieron un código, Lucy decide ponerse del lado de Moldaver, activando así su máquina. Sin embargo, cuando por fin la iban a poner en acción, de la nada Maximus y la hermandad llegan, iniciando así una nueva guerra que deja pensando a Lucy sobre si lo que está haciendo es bueno o malo, apareciendo entonces el ghoul, quien luego de revelar que en algún momento también formó parte de la hermandad, comienza a deshacerse de las armaduras fácilmente, gracias a que conocía sus defectos. Al llegar con Lucy, Maximus decide liberar a su padre pensando que es lo que la chica quería. Sin embargo, cuando este le menciona que él es uno de los responsables de las bombas, ya era demasiado tarde, y es que como se había puesto una armadura, él y Maximus comienzan una batalla que no duró mucho, aunque cuando ya parecía que no tenían esperanza, de la nada el ghoul aparece para encarar al padre, y es que resulta que el único que ha buscado todo ese tiempo son respuestas, debido a que no sabía en dónde estaba su familia, algo que al final no consigue porque el padre se le terminó escapando. Luego de que Lucy decidiera acompañar al ghoul para cazar a su padre en búsqueda de respuestas, como resulta que Maximus no fue desvivido, este logra observar el momento en que se activa la fuente de energía, razón por la cual Moldaver lo hace entender que si esto cae en manos de la hermandad, básicamente se convertirá en un gran ejército que dominará al mundo, quedándose sin tiempo para pensar debido a que la hermandad entró suponiendo que Maximus fue quien acabó con Moldaver, terminando entonces la temporada con Norm encerrado en las cápsulas criogénicas y con su padre llegando a un asentamiento en medio de la nada hacia el cual el ghoul, Lucy y su perrita también se dirigían. Y fin. Si te gustó el video, no te olvides de dejarnos un like, créeme que nos ayudarás bastante a llegar a más personas. No olvides pasarte por estos otros videos y recuerda que no somos un canal de expertos, somos fans de las cosas casuales y que simplemente buscan entretenimiento. Chao.